Entonces siento que lo que vamos a ver hoy es una complementación de aquellas obras que el Señor viene haciendo, que nos dan a conocer quién es Él, pero que nos muestran un aspecto del carácter de Cristo que equilibra su obra en las bodas de Canaán. Jesús pasa de transformar una situación triste, de necesidad, en un momento de alegría, de abundancia, y Él hace un gran milagro ahí en las bodas. Y después Juan, de manera muy, creo que divina, nos va a mostrar ya no a Jesús actuando en un asunto común y transformándolo en algo glorioso, sino ahora nos va a mostrar a Jesús cuando Él se presenta por primera vez en su ministerio al templo. Y cómo el Señor va ahora a purificar el templo. Y en el pasaje anterior vemos el amor, la gracia del Señor Jesús. Y en este pasaje vamos a ver su juicio y su seriedad. Porque son verdades que tienen que estar juntas. A veces nosotros queremos solo un Jesús que transforma el agua en vino, pero no queremos un Jesús con un azote en la mano sacando a los cambistas del templo. Pero este pasaje nos complementa aspectos del carácter, la santidad y la obra de nuestro Señor Jesús que no podemos separar. Porque cuando usted separa esto, usted está obteniendo algo terrible. Una vez le preguntaban a alguien que qué era la bomba atómica. Y la bomba atómica fue la capacidad del hombre de separar algo que no debería separar, que es el átomo. Cuando usted lo separa, eso tiene la capacidad de destruir lo que usted no se imagina. De la misma manera, nuestro evangelio es puro y es glorioso cuando Él tiene todos los ingredientes que pertenecen a la obra de la persona de Cristo. Si usted disocia eso, si usted separa eso, el evangelio puede tomar una forma extraña, peligrosa y destructiva. Entonces vemos una imagen de Jesús completa, tanto en el pasaje anterior como en el que vamos a estar viendo hoy. Entonces el pasaje que tenemos por delante, yo lo he dividido en 5 partes. Primero, pues ver la Pascua y la situación a la que llega Jesús, que es la situación del templo. Segundo, la purificación de Jesús en el templo. Lo tercero, vamos a ver 3 razones por las que Jesús purificó el templo. Porque era la casa del Padre, porque la habían hecho una cueva de ladrones y porque era una casa que debía ser casa de oración. Lo cuarto que vamos a ver es el motivo por el cual Jesús hizo eso. El pasaje nos dice que fue el celo del Señor que lo consumió. Y quinto, vamos a ver la señal final que piden los judíos acerca de esto que está haciendo el Señor Jesús. Amén. Entonces vamos a ir al pasaje, el verso 13 y verso 14, a ver la primera parte, para ver el contexto de la fiesta y lo que significaba, lo que estaba sucediendo y por qué llegó ahí Jesús. Dice en el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, el contexto, hermanos, es la primera Pascua que Jesús celebra en Jerusalén en su ministerio. Los judíos, por la palabra de Dios, tenían una santa convocatoria que 3 veces en el año ellos tenían que ir a Jerusalén a celebrar unas fiestas. Entre esas estaba la Pascua. Entonces imagínense que el momento era un momento donde había mucha gente, mucho peregrino, venían judíos de todo el país y también de la diáspora a celebrar la Pascua, que era aquella fiesta que celebraba la salida de ellos de Egipto. Entonces cuando eso sucedía, pues Jerusalén se llenaba de gente. Y sucedía que como ellos tenían que venir y por la ley tenían que ofrecer sacrificios, muchos que venían de lejos no traían sus sacrificios, sino los compraban ahí en el templo. Y muchos que venían del extranjero, ellos tenían que pagar un impuesto al templo y dar ofrendas. Pero se pedía que las ofrendas fueran en cierto tipo de moneda. Entonces los que venían de afuera tenían que cambiarla. Entonces el contexto religioso es como cuando usted, no sé, piensa en un lugar bien religioso, que hay una Semana Santa el 20 de julio, o Monserrate, que las multitudes están viniendo porque es una celebración religiosa importante para los judíos. Lo que sucedía, que vamos a ver que generó la indignación de nuestro Señor,
es que cuando él llega, él comienza a ver que una de las partes del templo ha sido usada por los sacerdotes para que allí estén los animales, se estén comprando y vendiendo los animales, y también están los cambistas. Algunos historiadores llegan a comentar que el partido político de los sacerdotes, ustedes saben que en aquellos días habían varios partidos religiosos. Uno tenía un contexto muy político, que era el partido no de los fariseos, sino el de los saduceos. Y el de los saduceos estaba controlado por el sumo sacerdote y la familia de los sacerdotes. Entonces algunos historiadores cuentan que Anás y Caifás, sumos sacerdotes de aquella época, habían hecho un negociazo en el templo. Entonces permitieron entrar a los vendedores de animales y a los cambistas al templo y pusieron tarifas muy altas en el cambio, y también vendían los animales a unos precios abusivos. Entonces algo que era mandado por Dios, como celebrar una fiesta, ofrecer sacrificios, en aquellos días por el bajo nivel espiritual de los sacerdotes, eso se había corrompido. Era una fiesta que Dios había establecido, pero que ya no tenía ese carácter sagrado, ya no tenía esa motivación pura. Los sacerdotes habían hecho de la casa de Dios un negocio y aprovechaban estas celebraciones y que venían mucha gente para cobrar excesiva y abusivamente. Ese es el contexto de aquellos días. Y esta fiesta se celebraba durante 7 días, hermano. Entonces venía mucha gente al templo, había mucho sacrificio, había mucha ofrenda. Entonces imagínense el ambiente religioso en el que se dio esta situación. Ahora, ya después de ver el contexto, vamos a ver qué hizo Jesús allí. Eso nos lo narra Juan desde el verso 14 hasta el verso 15. Dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hermanos, en ninguna ocasión en los evangelios vemos a Jesús actuar de semejante manera. Nunca los evangelios nos muestran una reacción física del Señor Jesús, a menos aquellos asuntos cuando tocó al leproso, cuando oró por los niños, pero generalmente eran actos normales, adecuados. En este momento usted imagínese que estuviéramos todos aquí reunidos y alguien comience a tumbar las mesas, a sacar las sillas, a regar las cosas. ¿Cómo se pone el ambiente? Hay un tremendo alboroto. Imagínese que el templo, hermanos, el templo era una cosa grandísima y la afluencia de personas era muy grande. Y Jesús llega, especialmente como lo vamos a ver ahorita, a una parte del templo que era llamado el atrio de los gentiles, que era la única parte del templo donde los gentiles podían venir a adorar y orar. De ahí en adelante ellos no podían pasar porque eran gentiles. Entonces los sacerdotes permitieron que en esa parte del templo entraran los vendedores de animales y los cambistas pusieran mesas, lo cual obviamente era una irreverencia al templo, porque Dios nunca permitió eso. Cuando usted mira en los libros de Reyes, cuando David recibe los planos del templo y toda la edificación, cada lugar era un lugar sagrado, santo. Porque el templo en el antiguo pacto era el lugar donde el hombre se acercaba para adorar a Dios, para servir a Dios, para ofrecer sacrificios a Dios. Y cuando Jesús llega, pues encuentra que el templo en uno de sus salones está repleto de animales, está repleto de vendedores, está repleto de cambistas, y él se indigna. ¿Y qué hace? Ahí el pasaje nos dice 4 cosas. Dice: elabora un azote, echa los animales, esparce las monedas y vuelca las mesas. Imagínense ese acto decisivo, enérgico, de justa indignación del Señor. Como decíamos, nosotros no vemos al Señor generalmente en ninguna otra ocasión llevando a cabo estos actos. Y hermanos, hay una discusión, pero yo creo que es muy obvio que este evento sucedió en 2 ocasiones.
Primero, en la primer Pascua, cuando Jesús va a Jerusalén, y al final del ministerio de Jesús, en la última Pascua, antes de su sacrificio, Él lo vuelve a hacer. Juan narra el primer evento. Los otros evangelios ubican otra ocasión donde Jesús hace lo mismo. La diferencia está en las palabras que Jesús dice tanto en la primera ocasión como en la segunda ocasión. Pero ¿qué nos muestra eso? Que el Señor realmente se sintió indignado de la manera como los judíos estaban profanando el templo. Y mostró su ira santa, su descontento, volcando las mesas, sacando los animales, tumbando las monedas y haciendo todo lo que Él hizo. Ahora Juan nos narra sus palabras. Cuando Él hizo aquello, hizo esto, mire lo que le hizo a las personas que estaban vendiendo las cosas. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, una vez viendo un poco el contexto en el que sucedió el evento, lo que hizo el Señor, que fue purificar el atrio de los gentiles, sacando a los cambistas, sacando a los animales y volcando las mesas. Ahora vamos a ver en estos pasajes las razones por las que Jesús hizo esto. Y no solo ver las razones, mis hermanos, ver cómo eso tiene un profundo significado espiritual en cuanto al carácter y la santidad de Cristo, y hacer aplicaciones obviamente a nosotros que estamos escuchando este pasaje. Lo primero que nos muestra el Señor y la razón por la que Él hizo esto está ahí en el verso 16. Dice: y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Aquí Jesús se acredita a sí mismo como el Hijo de Dios. Y en el contexto de Juan, el Hijo de Dios en que estuvo eternamente con Dios, que expresa plenamente al Padre, que es igual de divino a Dios. Pero aquí Jesús dice: ¿cómo van a hacer ustedes esto en la casa de mi Padre? Eso fue una exhortación, hermanos, que nos mostraba cómo el templo para aquella época realmente había sido profanado. El templo no era el templo de los judíos, era el templo de Dios. Dios era el que había dado los planos, los materiales, el diseño, el tipo de sacrificio que se debía dar allá, los sacerdotes que debían darlo. Entonces todo esto que estaba haciendo era un agravio a Dios, quien había establecido cómo se le debía adorar en el antiguo pacto. Hermano, y el templo apuntaba, como dice Hebreos, como una sombra del verdadero tabernáculo, el celestial. El templo era un símbolo del sacrificio de Cristo en la diversidad de sacrificios que se hacían. El templo era una sombra de la verdadera adoración que habríamos de dar a Dios. Entonces Jesús se siente indignado porque Él ve que es la casa de su Padre la que está siendo profanada. Su Dios y su Padre era 3 veces santo, era alto, era sublime. Ellos habían corrompido la casa de Dios y la adoración en esa casa, volviéndola una casa de mercado. ¿Cómo Jesús podía ser indiferente? ¿Cómo Jesús podía quedarse callado? ¿Cómo Jesús podía no enardecerse con lo que estaba haciendo con la casa de Dios? Obviamente ese tipo de prácticas, el pecado y la bajeza de la religión de los judíos habían hecho que la gloria de Dios se apartara de allí. Hermanos, entonces, ya comenzando a entender el asunto, nosotros debemos tener un profundo cuidado siempre que la Biblia dice que algo es de Dios. Porque todo lo que Dios es de Dios es santo, es digno de reverencia. Debe expresar sus justicias, sus mandamientos. Debe tratarse con cuidado. Dice Salomón: cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie. O sea, camina con prudencia, camina con reverencia. Y los judíos, en su transcurso y en el desarrollo histórico, por un lado fueron abandonando a Dios, se llenaron de tradición y corrompieron el culto a Él, la casa de Él.
Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque ya en el nuevo pacto hay cosas que se le llaman la casa de Dios, el templo del Dios vivo. Y nosotros no podemos llegar a pensar que en la casa de Dios podemos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros no podemos conducirnos en la casa de Dios de cualquier manera. No podemos predicar cualquier cosa, cantar cualquier cosa y practicar cualquier cosa porque a nosotros nos parece. Y mucho menos porque tenemos intenciones comerciales como estos sacerdotes. La casa de Dios es santa. Dios habita en medio de ella. Dios es adorado en medio de ella. Y Jesús, hermano, aún con el templo se indignó por lo que se hacía allí, porque era la casa de su Padre. ¿Cuánto más ahora en la iglesia, hermanos? ¿Cuánto más ahora en la iglesia? Cuando uno comienza a ver el libro de Levítico, Éxodo, cuando se mandó a hacer el tabernáculo y después posteriormente cuando se hizo el templo, Dios no dejó detalles a la imaginación del hombre. Todo estaba fríamente diseñado para que lo único que tenía que hacer Moisés y después lo único que tenía que hacer Salomón era hacer todas las cosas conforme a la visión y al modelo que se les había dado. Pero ya comenzando a introducirnos en este pasaje, hermanos, Jesús es celoso en cuanto a su casa, porque es su casa. Si fuera la casa de nosotros podríamos hacer lo que queremos, ¿cierto, hermanos? Usted en su casa organiza su sala, sus habitaciones, la decoración, el ambiente. ¿Por qué? Porque es su casa. En la casa de Dios, hermano, Dios es el amo, el Señor de la casa. Y los hombres tienen que entender que no podemos en nuestra sabiduría, ni siquiera, hermano, en nuestros buenos planes o propósitos, introducir cosas que no pertenecen a Dios. ¿Por qué Jesús actuó tan iracundamente, con una ira santa? Porque Él consideraba ese lugar sagrado, santo, y ellos lo estaban profanando. Segunda razón, Él dice ahí en esta primera ocasión: y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. En esa ocasión sus palabras fueron más leves. En la ocasión al final de su ministerio, antes de su crucifixión, Él les dice que ellos habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. O sea, ese comercio, esa mercadería que estaban trayendo a la casa de Dios era algo totalmente contrario a la casa de Dios. Si bien se requerían los animales y hasta podemos pensar el cambio de la moneda, eso no se podía introducir a la casa. Porque es que el templo era sagrado, hermanos. El templo y el tabernáculo, por ejemplo, tenía una puerta que era un velo. Y si alguien entraba por ese velo indecorosamente, había sacerdotes que tenían una espada. Y su deber para proteger la casa y la santidad de la casa era herir a aquel que quisiera introducirse en la casa indecorosamente. Imagínense la seriedad de la tipología. Todo lo que venía a la casa tenía que tener ciertos principios. Usted no podía entrar a la casa de Dios sin sacrificios. Tenía que haber derramamiento de sangre. Tenían que haber sacerdotes que lo condujeran. Ahora estos hombres, por un negocio, ellos piensan: el atrio de los gentiles, no, pongamos ahí unas tienditas, unas mesas, unos galpones, y que estén los animales ahí. A 5,000 el ganado, a 3,000 la oveja, a 2,000 las palomas. ¿Te puede imaginar la osadía de los judíos, hermanos? Ellos habían introducido en la casa de Dios unas mesas, un mercado que, aunque se usaba para la adoración a Dios, ese no era su lugar. Era una profanación. En la casa de Dios no se debían oír compra de animales, se debían oír oraciones. En la casa de Dios no se debía oír el cambio de la moneda, se debía oír quebrantamiento de adoración. Y es cuando la casa de Dios, que tiene un fin, se vuelve una cueva de ladrones. Es cuando el culto a Dios se vuelve un negocio, se vuelve comercio.
se saca lucro de aquellas cosas que son sagradas. Hermanos, eso sucedió en los días de Jesús. Los sacerdotes, especialmente Anás, Caifás y los saduceos, que eran avaros, que no les importaba Dios, su verdad, su adoración, sino le importaba aprovechar el turno que tenían de sumos sacerdotes para sacar al máximo recursos para sus cuentas. Ellos volvieron la casa de Dios un mercado, un negocio. Y ya el Señor no les llama sumos sacerdotes, sino les llama ladrones. Hermanos, ¿no ha sucedido eso en la historia de la iglesia? La historia del catolicismo, vendían salvación, vendían indulgencias, vendían bautismo, todo se vendía. Y el cristianismo actual no es diferente. ¿Quiere que oremos por su hijo? Ofrende, pacte, pague. Pagar por oraciones, para pagar por prosperidad, pagar por esto, pagar por esto. Hermanos, muchas veces el ambiente religioso se vuelve un negocio, se vuelve un comercio, se vuelve una mercadería detestable. ¿Y qué pasa? Que a la casa volverse un comercio, un mercado, ella pierde su propósito principal. Como lo vamos a ver en el siguiente punto, la siguiente razón. La casa sería casa de oración. Y en vez de volverse un lugar donde Dios es adorado y donde se levantan oraciones a Dios, se vuelve un lugar donde el nombre de Dios es profanado y donde hombres con intenciones impuras hacen negocios. Entonces, obviamente, si esa es la casa del Padre, ¿cómo Jesús nos iba a indignar? Y obviamente, si Jesús esperaba encontrar ahí adoración, contemplación y exaltación del Dios verdadero, y encuentra hombres impíos que ni sacerdotes eran, haciendo un negocio ahí, Jesús se indigna, hermanos. Y cierto que el asunto es indignable, cierto que el asunto debería generar desprecio, aborrecimiento, juicio sobre eso. Y las palabras después del Señor: ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Qué frase seria, ¿no, hermanos? Ahora, hermanos, la tercera razón también nos la dice Marcos 11:17. Si usted está notando que también sucede en la ocasión final, el Señor dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La indignación del Señor, hermanos, era que la casa y el templo había sido diseñado y establecido por Dios para un lugar de culto a Dios. O sea, allí debían haber oraciones y allí debían haber exaltación. Póngame cuidado, mi hermano y hermana, los que están durmiendo principalmente. Casa de oración. ¿Qué es casa de oración, hermano? Pues el lugar donde Dios es adorado, el lugar donde Dios es proclamado, donde Dios es exaltado. Hermanos, y en vez de oír oraciones se oían animales. Y es que mire lo tremendo. La parte del atrio de los gentiles era el único lugar donde los gentiles podían ir a orar. Y imagínese usted llegar a orar y el olor animal, el ruido de animal. La gente vende animales y compra animales. Cambie moneda. ¿Cómo está usted? Está cambiando. ¿Usted ha visto el comercio, por ejemplo, el 20 de julio? Pero el comercio del 20 de julio está afuera, hermano. Imagíneselo dentro. Terrible, así estaba sucediendo. Entonces, ¿qué pasaba? Si un gentil llegaba a orar, si un gentil llegaba a adorar, no podía orar por los animales, por los vendedores, por las mesas que habían establecido ahí, porque eso no era para eso, era para orar. Entonces, no solo el propósito de la casa se había pervertido, ellos eran codiciosos, sino que en su codicia estaban interrumpiendo la adoración, interrumpiendo la oración, interrumpiendo el servicio que Dios esperaba aún de los gentiles. Entonces, aquella atmósfera que debería ser de adoración se había vuelto un mercado de animales, un mercado de cambio de dinero. Y cuando Jesús ve eso, se indigna, hermanos. Y Él comienza a tumbar las mesas, a sacar los animales,
a sacar los cambistas, porque lo que deberían haber ahí es personas orando, personas adorando, personas exaltando. Hermanos, y esto también comienza a ser algo bien importante para nosotros. Si comenzamos a ver el templo como una figura de nosotros como casa de Dios, tanto individual como colectivamente, nos vamos a dar cuenta que Dios es celoso porque Dios quiere que la casa sea para Él, que la casa no sea profanada por ladrones y que la casa se use con el propósito correcto, que son las oraciones y la adoración al Dios verdadero. Yo me pongo a pensar, hermano, ¿cómo eso tiene relevancia para nosotros? Bueno, la actitud, el juicio, la disciplina, si se puede decir, que Jesús ejerció al purificar el templo, son actos que la Biblia asocia a Cristo y a la ira del Cordero. O sea, el Cordero, así como entró en un acto de ira y purificó el templo, hermanos, ese templo es una figura del verdadero templo, el celestial, el que ahora ha edificado nuestro Señor, como vamos a ver al final del pasaje, en su muerte y en su resurrección. Ahora, tal vez nosotros podemos hacer aplicaciones muy actuales de decir, no, hay un cristianismo que corrompió la iglesia. Ya no se adora al Padre, sino se adoran hombres. Ya no se predica la palabra, sino se vende un evangelio barato. Ya la gente no va a orar, sino hay entretenimiento. ¿Eso sucede en el cristianismo de nuestros días? Sucede. Yo me sorprendí a un hermano una vez, me decía, hermano, yo no sé por qué cuando ustedes están reunidos siempre celebran la cena del Señor y no tienen bailarinas. Y yo le decía, lo que me sorprende es encontrar que en muchos lugares la adoración a Dios se volvió fue de entretenimiento, distracción, y la cena del Señor, que era un mandamiento que se debería practicar regularmente, casi en ningún lugar se le celebra. Pero miren el asunto, hermanos. Para nosotros es fácil ver lo que corrompe la oración, lo que corrompe la adoración y el negocio que se está haciendo con el evangelio en muchísimos lugares. Obviamente eso es cuestionable. Obviamente eso es denunciable. Obviamente eso debe despertar la ira del Señor. Pero gracias al Señor no estamos pastoreando una iglesia de la prosperidad. Entonces esa aplicación no tiene mucha relevancia para nosotros. ¿Qué significaría eso para nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros que profane la casa de Dios? ¿Cómo nosotros podemos caldear el culto verdadero a Dios y pervertirlo de tal manera que las oraciones no sean levantadas en medio nuestro? Ahí es donde quiero entrar a aplicaciones que tienen más que ver con nosotros. Hermanos, obviamente ese comercio, ese negocio con intenciones malignas despertaba la ira de nuestro Señor. Pero esa palabra del Señor, quitad de aquí esto, ¿en qué se podría aplicar a nosotros como cristianos? Porque por un lado Pablo me dice que yo soy templo del Dios vivo, ¿cierto? Como usted. Por otro lado Pedro me dice que todos juntos somos una casa espiritual, donde Dios está esperando que le ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios. Ahora, yo solo tengo que mirar el Nuevo Testamento en muchos lugares para darme cuenta que hay cosas que a Dios le indignan, que hay cosas que Dios dice que la iglesia tiene que sacar de en medio de nosotros, que hay cosas que despiertan la disciplina de Dios y el juicio de Dios cuando su pueblo lo permite, que hay cosas que matan la vida de oración y de adoración en medio nuestro. ¿Qué me dice el Nuevo Testamento en relación a eso? Y vamos a usar la figura de aquellos días. ¿Cuáles serán las mesas? ¿Cuáles serán los animales? ¿Cuáles serán las monedas que el Señor tiene que derribar cuando Él entra a purificar su casa? Porque si purificó el templo en aquellos días y nosotros decimos, o Dios dice que nosotros ahora somos su templo espiritual, seguramente Él también va a querer purificar nuestras vidas. Por ejemplo, Pablo le dice a los corintios, mira esto tan interesante, hermanos. Yo no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué?
Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no soy carnales? Hermanos, nosotros a veces no traemos aquí a la iglesia, simbólicamente, animales para venderlo. Lo máximo es que le venden un sándwich atrás, pero no hace parte del culto. No hace parte del culto. Pero a veces nosotros traemos a la comunión de la iglesia la contienda, la enemistad, la discusión. Y esos son como animales que comienzan a rumiar y a hacer ruido en medio de nosotros. Y cuando comienzan a haber contiendas, discusiones, pleitos, se va la paz, se va el gozo. ¿Y sabe qué se va también? La oración, la adoración. Ya no queremos estar juntos, ya no queremos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque es que fulano me hizo, fulano me dijo, pasó esto, pasó aquello, pasó. Y eso comienza a hacer un ruido. Un ruido que interrumpe nuestro culto a Dios. Y tal vez usted no está vendiendo una paloma, ni estamos haciendo cambio de dinero, pero tal vez nuestra carne, hermanos, nuestra carne daña, pervierte nuestras relaciones. Ya no nos amamos los unos a los otros, ya no expresamos el amor de Cristo, ya no somos pacientes. Hermano, ¿por qué no va a la reunión de oración? No, es que usted no sabe lo que me hizo fulano. Usted no sabe lo que hizo sutano. Esos animales con su olor, con su bulla, dañan el culto a Dios, hermano. Yo me pongo a pensar, piensa en una persona que viene a tomar la cena domingo tras domingo y no ha perdonado a alguien en su corazón. Todavía tiene amargura, todavía tiene odio, todavía tiene contienda y pasa la cena y toma la cena. ¿Usted cree que Dios ve eso bien? Él dice, antes de acercarte, ve y reconcíliate. Y nosotros profanamos la casa de Dios, profanamos la comunión los unos con los otros, trayendo nuestros animales hediondos, que son nuestros pecados, hermano. Y si el Señor entrara en medio de nosotros, ¿qué haría? Cogería un juguete y diría, sacad esto de aquí. En mi casa no debe haber eso. En mi casa no debe haber carne. En mi casa no debe haber pleito, no debe haber disensiones, no debe haber discusiones. Pero nosotros a veces somos usados, hermanos, en nuestra carne, ¿cierto, hermanos? Profanamos la comunión de Dios, la comunión del cuerpo. Hermano, así como a Dios le indigna el profeta de la prosperidad que hace negocio con el evangelio, a Dios le indigna y dice que estamos en tinieblas cuando no hay amor entre nosotros. ¿Se ha leído eso en la palabra? Y si eso está en nuestra vida, dice el Señor, sacad eso de aquí. Sacad eso de aquí. Eso habla lo que leíamos en la cena. Antes de que Dios nos juzgue, hermanos, deberíamos juzgarnos a nosotros mismos. Señor, ¿yo cómo tengo esto en mi corazón contra mi hermano? Señor, ¿yo cómo voy a decir eso frente a los hermanos generando un ambiente de contienda? Señor, como yo entro en esta actitud de la carne e inmadurez en medio de tu iglesia, perdóname, Señor. Yo quiero profanar tu casa, tú eres celoso. ¿Qué más profana la casa de Dios, hermano? Que podemos traer a la casa de Dios. Los corintios, hermanos, son la iglesia que nos da todos los ejemplos. Pero no creamos que nosotros somos mejores que los corintios, hermano. Pablo dice, sacad la levadura de entre vosotros para que ofrezcáis o celebréis la Pascua sin la vieja levadura del pecado. Hermanos, nosotros a veces en la comunión con Dios o como templo del Espíritu Santo comenzamos a tolerar cosas que Dios no tolera, a permitir pecados, desobedecemos la palabra, desobedecemos el consejo, comenzamos a jugar con cosas que son abominables, detestables. Y el Señor dice, sacad eso de aquí. ¿Qué pecados? ¿Qué cosas en mi vida moral, familiar atentan contra la santidad de Dios? Hermano, si una de las cosas que tiene terrible el pecado es que el pecado mata la oración. Cuando usted peca, usted no quiere orar, usted no quiere ir a la reunión de oración. Usted no quiere cantar con alegría porque el pecado lo acusa, lo ensucia, lo avergüenza.
El pecado trae una alarma, una bulla en el corazón que no nos deja oír a Dios, su palabra. Y a veces dejamos que el pecado entre. Dejamos que la carne ponga una mesa en medio del culto a Dios, en nuestra carne. Si el Señor entrara, hermanos, literalmente, si nosotros pudiéramos pensar, si el Señor entrara a mi vida, ¿se alegraría o habría una santa indignación? Porque hay áreas en mi vida que yo sé que son pecaminosas, que no le agradan y no las he tratado. Sigo jugando ahí en lo oculto, pornografía. Sigo jugando ahí en lo oculto con amargura y odio. Sigo jugando ahí en lo oculto con codicia y lascivia. O sea, mujeres que no son mi esposa. Hermanos, nosotros debemos saber que el Señor muchas veces no puede cambiar el vino en nuestra vida espiritual, el vino en nuestra familia, el vino en la iglesia, porque hay pecado que no hemos tratado. Y si nosotros queremos un Señor que transforma el agua en vino, necesitamos un Señor que también limpie en su celo santo nuestras impurezas. ¿No es así? ¿Qué más pueden ser esos animales, ese comercio, esa cosa detestable que despierte la ira del Señor? Una de las cosas que más, yo a veces me pongo a pensar, ¿será que los cambistas y los comerciantes del templo eran judíos? Hasta de pronto eran gentiles. Y es como cuando se trae ese espíritu mundano a la iglesia, hermanos. Y algo que también daña profundamente la santidad de la casa de Dios, la adoración en la casa de Dios, es la mundanidad cuando ella entra a nuestras vidas y cuando entra a la iglesia. Hermano, en la iglesia eso es muy visible. Hay cultos a Dios que parecen discotecas. Hay iglesias que no parece un lugar donde se celebra un culto a Dios, sino parece un teatro. Todo es un espectáculo, el mundo está ahí. Pero volvemos a las aplicaciones nuestras, hermano. ¿Qué mesas hay en mi vida espiritual que tal vez Dios quiere volcar, quiere tumbar porque no lo agradan, porque dañan mi vida de oración? Santiago dice, hermanos, la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. A mí me impactó una frase que alguien comentó en el video que publicamos el domingo anterior. Hay una parte del video donde hablamos algo del celular y la esclavitud de nuestros hijos al celular. Y una hermana comenta, hermanos, a mí eso me impactó. ¿Sabe qué? Me voy a citar textualmente lo que ella dice. Amén, así es. Yo por ese maldito teléfono no estoy leyendo la palabra. Miren lo que dice esta mujer cristiana. El teléfono le robó la lectura de la palabra y seguramente le robó la lectura, la oración. Dice ella más adelante, ¿qué puedo hacer? Estoy esclava de esto. No es una jovencita de 15 años. Hermanos, a veces el mundo comienza a llenarnos de tanta cosa, a cautivarnos de tanta cosa, y no nos damos cuenta que el mundo está introduciendo sus ideas, sus pensamientos en medio de un sistema donde estamos ahí pegados. Y esa persona que está esclava del celular, usted le pregunta si ora, si lee la palabra, si tiene devoción. No puede, porque el mundo en su sistema y en su manera de actuar ya lo conquistó. Hay cristianos que a las 6 de la mañana ya han publicado, ya han estado, pregúntele si oraron ya. Pregúntele si oraron ya. No oran, no leen no pueden pasar una mañana sin el teléfono. No pueden pasar un día sin el teléfono. Están en reunión de oración. Ya me han dicho como 3 veces. El próximo que lo haga en la reunión de oración, yo le voy a decir a los hermanos que lo exhorten personalmente. Hermanos, estamos orando y con el teléfono ahí. Hermanos, son adictos. Y su mente está ahí. Entretenidos, ociosos, perezosos espiritualmente, mundanos en su manera de pensar. Sin querer, hermano, el diablo siempre va a querer profanar nuestra vida espiritual. Ahora, si yo paso más tiempo en el aparato que orando y leyendo la palabra, ¿qué hay en mi vida? Estos días una hermana me decía indignada por una palabra que le dijo un muchachito.
Muchachito le dijo, hermana, pero ¿para qué tanta palabra? Ese tipo de lenguaje, pregúntale entonces, ¿para qué tanto Facebook? ¿Para qué tanto Instagram? ¿Para qué tanto? Ay, si no. Pero yo le comienzo a coger repudio a las cosas santas. ¿Saben por qué? Porque mi vida espiritual está siendo profanada con cosas del mundo. Haga un ayuno de celular, hermanos. No entre su celular a ciertos momentos. Hermano, sin darse cuenta usted comienza a generar una adicción a eso. Y generalmente no está viendo cosas que lo edifican, ¿o sí? Hermano, yo creo que el Señor nos diría, si nos viera nuestra vida devocional, nos diría, quitad eso. Quitad eso. Tal vez si el Señor entra en una ira santa, quitaría y trataría algunos pecados públicamente en nuestra vida y quitaría algunas cosas que nos están distrayendo demasiado. ¿Qué más, hermano? Es que hay tanta aplicación, hermanos, de lo que puede dañar nuestra vida de oración, de adoración a Dios. Pedro dice lo siguiente, yo me acordaba de este pasaje. Le dice a los maridos, vivid sabiamente con vuestras esposas. ¿Conocen el pasaje? Dando a la mujer honor como vaso más frágil. ¿Y sabe cómo termina el pasaje? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermano, nuestras relaciones personales, cuando no son llevadas sabiamente, cuando no son llevadas en amor, generan problemas. ¿Y saben qué hacen esos problemas? Ruido. ¿Y saben qué hace ese ruido? Que nuestras oraciones sean estorbadas. Tal vez yo no comercio con el evangelio, pero estoy en un tiempo donde no quiero escuchar a mi esposa, me irrito y mi casa se ha vuelto un ring de boxeo. Y todos sabemos que cuando la casa se vuelve así, no se puede orar. O usted puede orar, hermano, después de haber peleado con su esposa. ¿Cierto que no? Pero viceversa, ¿será que ella puede orar cuando ha irrespetado a su esposo? O cuando hay pleitos con los hijos, hermano. Nuestras relaciones personales, si no se cuidan, dañan nuestra oración, dañan la santidad de nuestro testimonio. Entonces hay muchas cosas, hermanos, y lo que yo quiero dar es ejemplos generales para que nosotros pensemos que hay cosas que indignan a Dios. Y que si Cristo en aquello que era la figura entró en un acto de indignación y de celo santo y tumbó todo eso, si ahora nosotros somos la casa de Dios, seguramente Él en su amor y en su misericordia a nosotros también va a tener que corregirnos. También va a tener que purificarnos. Si Él espera tener esa iglesia santa y sin mancha, sin arruga, para su venida, ¿qué cosas Él tendrá que sacar de nuestra vida? Sacar de nuestras relaciones, sacar de aquellas cosas que tal vez nos llevan al mundo, nos llevan a pecar. Hermanos, Dios, para podernos usar como su casa, para que el aroma de Cristo esté en medio de nosotros, debe haber purificación. Él le dijo a los que vendían las palomas, verso 16, quitad de aquí esto. Hermanos, nosotros no podemos hacer de la casa de Dios ni una casa de mercado, pero tampoco una casa de contienda, tampoco una casa de pecado, tampoco una casa mundana. Nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé discernimiento, santidad, reverencia, para que su casa cumpla el propósito por el cual Él la estableció. ¿Cuál es el propósito? Oración. Hermano, cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, purificarnos, una de las señales es que nuestra vida de oración comienza a desarrollarse, a fortalecerse. Cuando Dios está trabajando en nosotros, una de las cosas que vamos a ver que Dios está haciendo no es que el salón se llene, es que la reunión de oración se llene. Cuando nosotros estamos viendo que algo está haciendo Dios en nosotros, es que para nosotros la adoración, la exaltación de Dios es agradable. Nos llena, nos fortalece. Dios está en medio de nosotros. Y ahí pasamos al cuarto asunto, mis hermanos. ¿Qué llevó a Jesús a hacer esto? Este acto de purificar el templo,
Dice ahí en el verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Sabe de dónde viene esa palabra celo en el griego? Viene de estar caliente, ¿sí? De estar en un estado donde algo se está hirviendo. Es como, da la sensación de ese sentimiento de hervor, de indignación que lo calienta a uno. Jesús cuando entró y vio en el templo se llenó de... Hermano, yo creo que Jesús cuando cogió el azote, tal vez su mano temblaba. Usted no se ha sentido un momento de indignación que usted siente que va... No fue un acto así simple, hermano. Fue un acto, aunque fue una ira santa, volcar una mesa, ¿cómo se haría? De manera prudente. Yo no me imagino... y toda la gente viendo, eso fue un escándalo. Pero la motivación del Señor es que Él tenía un celo santo y severo, una indignación poderosa por la casa de Dios, su compromiso con Dios, la santidad de Dios y la justicia que debía emanar de este lugar, lo llevó a indignarse y a actuar de esta manera. Hermano, hay un celo que es de Dios y es bueno. Claro que hay un celo que es de la carne y peligroso. Jesús no agredió a una persona aquí físicamente. Jesús no usó palabras hirientes. No, Él no actuó en la carne. Aunque fue celo santo. Pero hermanos, el celo es uno de los atributos de Dios, que hace que Él se enardezca cuando algo va en contra de su santidad, de su verdad. Y ese celo lo han expresado generalmente todos aquellos que caminaron con Dios. Moisés se indignó con el pueblo. Elías se indignó con la situación de Israel. Nehemías, lo estudiamos acá, se indignó con el pecado de los judíos. Jesús en esta ocasión, Pablo en Atenas, Pablo con los corintios. O sea, el celo santo es una de las virtudes del carácter de Dios. Imagínense, Jesús hubiera visto esto y se hubiera quedado callado. Imagínense, Jesús hubiera tolerado semejantes prácticas. Hermano, Jesús es santo. Y en su celo santo, Él cela todo lo que tiene que ver con el Padre y todo lo que da testimonio de lo que Él iba a hacer y de su obra. Ahora, hermanos, yo creo que ya no solo teniendo la aplicación de qué cosas el Señor tiene que purificar en nosotros tenemos que aprender de Jesús, conocer a Jesús, amar a Jesús y ser como Jesús. Y aunque tal vez no esperamos que usted llegue a tumbar mesas ni a coger un látigo, sí esperamos que esas cosas que indignan a Jesús, que generan celo, estén en nuestro corazón también. Yo hablaba con un hermano que me decía: hermano, yo me congregaba en un lugar donde el pastor se desvió y le estaba predicando unas cosas y yo me llenaba de rabia, hermano. ¿Será que yo estaba pecando? Ese celo no es un celo pecaminoso, hermanos. Ese es un celo santo. Ese es un celo justo. Porque Pablo dice: es bueno ser celosos en lo bueno. Entonces yo tengo que aprender que hay cosas que si a Jesús le indignaron, si Jesús no tolera, yo tampoco. Y obviamente esa indignación tiene que estar primeramente relacionada con mis pecados. Porque a veces somos muy tolerantes a mis pecados. A veces somos muy tolerantes a mi mal carácter. A veces somos muy tolerantes a cosas que a Dios no le agradan. A veces yo miro mi apatía espiritual, mi mundanidad espiritual como algo normal. Y no es normal. Yo debería tener ese mismo estado de indignación. Yo debería clamar a Dios con rabia en cuanto a lo que yo hago que no le agrada. Pero asimismo, cuando yo veo que un hermano está caminando un camino que no le conviene, que lo lleva a pecar, que lo lleva al error doctrinal, que profana el nombre de Dios, que afecta su vida de devoción a Dios, yo debería pararme en el camino y decirle: eso no te conviene, no vayas por ahí. Bueno, nosotros debemos celarnos los unos a los otros en el celo santo. Yo debo celar mi casa, lo que hacen mis hijos. Yo no puedo permitir el pecado abiertamente, así a ellos les disguste, yo tengo que hacerles tropiezo. Por amor a ellos mismos, a sus almas.
Lo mismo sucede en la iglesia, hermano. Cuando nosotros vemos algo que no agrada a Dios, que va en contra de la justicia, que es contra su propia alma, nosotros no nos podemos quedar callados. Así a usted no le guste, porque yo tal vez en los casos que he visto, tal vez uno o dos agradecen, el resto se indigna. Pero así se indigne, es un acto de amor y de responsabilidad nuestra cuidar la vida espiritual de las personas, de las familias. ¿No es así? Y lo mismo usted con sus hermanos, cuando usted ve, porque no siempre, no todos vemos, pero a veces usted ve el pecado de su hermano, el orgullo de su hermano, el error doctrinal, lo que lo está desviando y usted se queda callado, usted está pecando contra Dios, usted no tiene celo, usted no tiene amor, porque el celo nos indigna, pero no es para que cojamos odio contra la persona, es para hablarle. Es para corregirle. Y tenemos que celarnos con el amor, con el celo de Dios que es santo. Celo en cuanto a lo que cantamos, celo en cuanto a lo que predicamos, celo a cómo nos reunimos. Tenemos que cuidar de esas cosas, ¿sí o no, hermanos? Porque cuando no hay celo santo, la iglesia, como decía Paul Washer, se vuelve un circo lleno de payasos, lleno de entretenimiento, lleno de falsa doctrina, lleno de pecado. Aun cuando las personas llegan, hermano, usted que está llegando, usted tiene que tener paciencia, porque posiblemente si usted viene de cierto lugar, usted trae problemas doctrinales. Posiblemente su carácter no ha sido tratado, posiblemente trae pecados. Nosotros necesitamos tiempo para conocerlo. La gente quiere pasar como si estuviera en su casa, como si estuviera entrando a Transmilenio. Nosotros tenemos que cuidar de la iglesia de Dios, pastorearla con solemnidad, con seriedad, con temor. No es así. Es así. Y la gente piensa que no, hermanos, que el amor sí, pero el amor no quita la santidad. ¿Cierto, hermanos? Todo tiene que hacerse con temor, con reverencia, con celo. Obviamente ese celo es una expresión del amor de Dios, del discernimiento. Y debe alimentarse de la palabra. Pero hermanos, hay cosas que nosotros como cristianos no deberíamos quedarnos tranquilos. Cosas que nos deberían indignar. Claro, no somos Jesús para coger a la gente, pero sí por lo menos decirle, hablarle, tratarlo. Porque eso aparece, hermanos, ¿será que entre nosotros no hay contiendas? Las hay. Hermanos, que estábamos en tal reunión y fulano dijo eso y el otro lo hay. Pero hay que tratarlo, hay que sacarlo, no hay que dejar que eso crezca, no hay que dejar que eso vuelva una práctica. No, hermano, que fulano dijo que una herejía, bueno, a veces puede aparecer. Una cosa es que aparezca y nosotros no hagamos nada, otra cosa es que aparezca y hablemos, corrijamos, confrontemos. Lo mismo el pecado aparece, hermano, porque estamos entre hombres, pero no lo toleramos, no lo aplaudimos, sino deberíamos actuar como el Señor actúa. Celo de tu casa. Mire lo que dice Jesús. Ellos se dieron cuenta que a Jesús lo consumía el celo por la casa. Hermano, yo creo que lo que sería pecaminoso es esa actitud de indiferencia. Que usted ve el pecado y dice, allá él. Usted ve el mal testimonio y usted dice, allá ellos. Jesús amaba la casa de Dios, hermano. Y el celo es cuando usted ama a su esposa, usted cela a su esposa. ¿Cierto? Usted no va a permitir que cualquier hombre le ponga la mano y ella no diga nada. Usted va a enardecerse porque usted ama. Ese mismo enardecimiento es el que expresó Jesús, porque Él ama la casa de Dios. ¿Usted ama la casa de Dios, hermano? ¿Usted ama a sus hermanos? ¿Usted ama la iglesia? ¿Usted ama a su familia? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Usted ama la vida del Espíritu Santo morando en usted? De tal manera que usted dice, no, esto no puede estar en mí, yo tengo que sacar esto de mí. Celo nos lleva a la santificación, hermano, a la consagración y a que Dios haga algo entre nosotros. Porque muchas veces el pecado y las cosas que toleramos, lo que no permite que Cristo haga maravillas entre nosotros. Cerrando el pasaje,
Dice ahí el verso 19. Hemos visto la Pascua, el templo, la purificación, las razones por que Jesús purificó, el celo que lo motivó y al final la señal que piden los judíos. Y los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Ellos esperaban que Jesús hiciera un milagro en ese momento, pero ¿qué milagro iba a hacer? Si ya venía haciendo milagros, ellos no creían. Jesús les responde como con una profecía, hermanos. Dice ahí en el verso 19, respondió Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Era una profecía que tenía una gran verdad, pero que ellos ni entendían lo que Jesús estaba hablando. Y ellos dicen, ahí en el 20, dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas mire la explicación de la respuesta de Juan. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, esto cierra con una enseñanza muy gloriosa. Ellos le dicen: ¿con qué señal haces esto? El Señor le dice: mire, derriben esto y en 3 días lo levantaré. Ellos ni los discípulos entendieron inicialmente. Después, cuando Jesús resucita, ellos entienden que estaba hablando de su cuerpo, que Él iba a ser entregado y a los 3 días Él iba a resucitar. Pero mire que es una señal, hermano. La señal es la resurrección, su muerte y su resurrección. ¿Y por qué esa señal es tan importante, hermanos? Porque cuando ellos ven a Jesús resucitado, ellos entienden esa palabra y dicen: hablaba de su cuerpo. La gran señal era que en algún momento el Mesías, Hijo de Dios, Dios hecho carne, iba a morir, iba a resucitar, pero en su resurrección Él iba a dar comienzo a un nuevo tiempo, a un nuevo pacto. Y ya el templo donde adoraban los hombres no iba a ser el templo en Jerusalén, sino iba a ser su cuerpo glorificado, que incluye a su iglesia. Su muerte iba a dar fin a los sacrificios, para que ahora los hombres pudieran acercarse a Dios solamente por Él. La resurrección abrió el entendimiento a los apóstoles y se dieron cuenta que lo que ellos llevaban años tratando de edificar, un templo hecho de manos de hombre, ahora Dios había edificado un templo hecho con sus propias manos en la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora surge la iglesia, hermanos. El verdadero cuerpo de Cristo, la verdadera casa de Dios, donde Dios es adorado, celebrado y anunciado. Lo que nos lleva, mis hermanos, a ver que si Jesús purificó ese templo en Jerusalén, era una figura del trabajo de purificación del Señor con su verdadero tabernáculo, para que en ese verdadero tabernáculo habitara la gloria de Dios para siempre. Y ese verdadero tabernáculo somos nosotros, hermanos. Qué maravillosa señal, ¿no? Los judíos todavía pensaban en el templo. Jesús ya tenía en mente que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a establecer un nuevo tipo de adoración en espíritu y en verdad. Yo quiero terminar con 2 aplicaciones mi enseñanza, mis hermanos. La primera aplicación, si ustedes van ahí a Marcos 11:17 y 11:18, ustedes se van a dar cuenta la segunda ocasión que sucedió esto, ya al final del ministerio de Jesús. Ahí yo cité el verso 17 varias veces, hablando de la cueva de ladrones y casa de oración para los gentiles. Pero miren lo que sucedió en el verso 18, Marcos 11:18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Miren la respuesta de los sacerdotes, hermano. Y buscaban cómo matarle. Hermanos, un Jesús que denuncia nuestro pecado, un Jesús que quiere purificar nuestras vidas, nuestras casas, nuestra familia, un Jesús que llama a su iglesia al arrepentimiento, a la santidad, a sacar el pecado. Es un Jesús que no es agradable. Es un Jesús que la gente odia. Es un Jesús que la gente aborrece. Y es un Jesús que en este caso los fariseos querían matar.
Eso es señal, hermano, de la muerte espiritual en la que se encontraban estos hombres. Eso es señal de el aborrecimiento que ellos le tenían a Dios, a su justicia, a su palabra, a su santidad. Y yo quisiera decirle esto a los que están oyendo acá. Puede ser hasta mismos cristianos. Esos cristianos que les molesta cuando Dios habla de santidad, de pureza, de quebrantamiento, de limpieza. Hermanos, es un acto de amor de Dios. Cuando Dios quiere salvarnos, necesita limpiarnos, necesita purificarnos, necesita tratar nuestros pecados, necesita moldear nuestro carácter, necesita limpiar lo que creemos. No resista ese trabajo de Jesús, hermano. Acá esta gente quiso matarlo. En un sentido, matarlo es silenciarlo, darle la espalda. Y usted a veces comienza a evangelizar a una persona y la persona, cuando siente que la palabra la está confrontando, ella resiste la palabra. Ella se endurece con la palabra. Ella rechaza el mensaje. ¿Saben que ellos pensaban matarle, pero en realidad el camino que ellos estaban escogiendo era el camino de muerte para ellos mismos? Yo quisiera decirle, deje que Jesús entre a su vida y rompa lo que tiene que romper. Deje que Jesús entre a su vida y trate lo que tiene que tratar. Deje que Jesús entre a su vida y limpie lo que tiene que limpiar. Porque ese limpiar, ese purificar, nos hace verdaderamente casa y habitación del Dios vivo. Tal vez sea su vicio con el celular. Tal vez sea su vicio con las redes sociales. Tal vez sea su vicio en la pornografía. Tal vez sea su vicio de mal carácter. Tal vez sea su lengua que no controla. Tal vez sea lo que ha creído por años del evangelio equivocadamente, que Jesús tiene que venir a limpiar. Tal vez sea su relación con el mundo. Lo que el Señor tenga que limpiar, las mesas que Él tenga que tumbar, los animales que Él tenga que sacar, que Él los saque, ¿no, hermanos? Hoy cantábamos, me rindo. Haz de mí, Señor, límpiame. Pero vienen los problemas para tratar nuestro carácter y nos indignamos. Viene el tiempo donde el Señor va a juzgar nuestro pecado y lo ocultamos. Hermanos, no seamos como los judíos, que prefirieron matar a Jesús en vez de dejar que Él los purificara. No haga eso con el evangelio. No haga eso con Jesús, porque no nos lo está haciendo a nosotros. No se lo está haciendo a la persona que lo invita. No lo está haciendo a su familiar que le habla de Cristo. Se lo está haciendo al Señor. Cuando usted rechaza la verdad, la palabra, el testimonio de la iglesia, no está rechazando a la iglesia, está rechazando a aquel que envió a la iglesia, que es Cristo. Primera aplicación, hermano, no resistamos al Señor. Segunda, hermano, yo en estos días estaba terminando mi devocional Primera de Pedro. ¿Saben qué dice Primera de Pedro? 4:17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Hermano, nosotros sabemos que el juicio viene para el mundo. Yo en estos días hablaba con un amigo, remundano, mira, el más mundano de mis amigos. Y él sabe porque yo lo tengo en contacto, entonces de los estados y a veces ve las cosas que publicamos. Y me decía, cierto que todo lo que está pasando, mira lo que habla un mundano, la pandemia, lo que está sucediendo en Israel, Ucrania, todo eso es señal de que Dios está juzgando el mundo. ¿Cierto que se aproxima a lo que dice la Biblia? Un mundano. Él tenía su sensación de que las cosas se están poniendo feas. ¿Cierto, hermanos? Pero miren lo que dice este pasaje. Si Dios va a juzgar el mundo, hermanos, primero Él tiene que comenzar por la iglesia. Primero Él tiene que comenzar por la iglesia. Dios no va a juzgar el mundo si primero no pone en orden su casa. Hermano, yo tengo esa sensación de que muchas de las pruebas que estamos viviendo, como se están probando nuestras familias, como se está probando nuestro carácter, como se está probando nuestro servicio en la iglesia, tal vez no son pruebas al azar. Tal vez son pruebas que están probando el carácter de nuestra fe, el carácter de nuestra familia, si ella está edificada sobre la roca o no.
El carácter de nuestro servicio, si Dios nos está llamando o no. Porque en un sentido, cada vez tenemos la sensación que a Dios no le interesa tener una iglesia grande, sino le interesa tener una iglesia santa. Y si nosotros, porque Pablo dice que nos juzguemos antes de que Dios nos juzgue, si nosotros no tomamos como en seriedad nuestro llamado, nuestra fe, nuestras responsabilidades espirituales, nuestro servicio a Dios, tarde o temprano el fuego lo pasará por él. Y lo quemará, hermano. No se burle de Dios. Si usted está sirviendo a Dios, hágalo con santidad y temor. Si usted cree en Cristo, viva de acuerdo a la santidad del Evangelio. Si usted dice que ama a Dios, ore, lea su Biblia, apague su teléfono. Porque el juicio de Dios viene, hermanos. Y Dios no puede ser burlado. Tengamos temor, hermano, de lo que hacemos, de lo que vivimos, porque Dios es celoso con su casa. Dios no puede ser burlado, hermanos. Cada vez yo tengo esa sensación de lo que estamos viviendo. Tal vez no es porque seamos buenos cristianos, tal vez es porque Dios necesita trabajar en nosotros áreas que no hemos trabajado, y que Dios cumpla su propósito, que Dios juzgue aquellas cosas que no le agradan, hermano. ¿Saben qué decía la profecía acerca de Cristo? Que Él iba a ser como jabón purificador. Y dice la profecía de Malaquías, creo que es, en cuanto a esta visita al templo, dice: ¿y quién podrá resistir el tiempo de su venida? Hermano, que Dios nos dé la firmeza espiritual, el compromiso con Él, con su palabra, para que podamos resistir cuando Él entre a tratar nuestras vidas, cuando Él entre a purificar nuestro servicio, cuando Él entre a purificar aquellas cosas que no le agradan. Porque ciertamente si somos la casa de Él, Él lo va a hacer. Dios infunda en nosotros temor santo, hermano, celo santo, para poder vivir de acuerdo a lo que Él nos está llamando a vivir. Recuerde, ¿usted quiere ver el milagro de transformación del vino? Tal vez Jesús necesita sacar de su casa algunas cosas que no le agradan. Vamos a orar.